En la tarde del 19 de abril de 2020, la tripulación de un superpetrolero recibió una orden que, en cualquier otro momento, habría parecido absurda: cargar aproximadamente 200.000 barriles de petróleo y no ir a ningún lado. Nada de destino, nada de entrega, solo quedarse flotando en el mar. Durante las siguientes 72 horas, ese tipo de decisión se convertiría en una de las más rentables de toda la historia del transporte marítimo. Los barcos petroleros, que normalmente ganaban entre $40.000 y $80.000 al día, de pronto estaban siendo alquilados por más de $300.000 diarios. Pero aquí viene lo extraño. No era porque el petróleo estuviera caro, no era porque hubiera escasez. Era exactamente lo contrario. El 20 de abril de 2020, el precio del petróleo cayó por debajo de cero. Sí, lo leíste bien. El mundo llegó a un punto en el que las empresas estaban pagando para que alguien se llevara su petróleo. Ahora, piensa esto por un segundo. ¿Cómo es posible que algo tan valioso, tan esencial para la economía global, valga menos que nada? La respuesta no es tan compleja como parece. No es magia financiera. No es solo especulación. Es algo mucho más incómodo. El mundo simplemente se quedó sin espacio. Durante la pandemia, la demanda global de petróleo colapsó de forma brutal. Se estima que el consumo cayó en aproximadamente 29 millones de barriles diarios en cuestión de semanas. Aviones en tierra, fábricas detenidas, ciudades paralizadas. Pero el problema no fue solo que la demanda bajó. El problema fue que la producción no pudo frenarse al mismo ritmo. El petróleo no es como cerrar una app. No puedes simplemente apagar los pozos sin consecuencias técnicas y económicas. Así que el mundo siguió produciendo, aunque ya nadie lo necesitara. Y entonces pasó lo inevitable. Los tanques se llenaron, las reservas se saturaron, los almacenes alcanzaron su límite. Y cuando eso ocurre, el petróleo deja de ser un activo y se convierte en un problema, porque almacenar petróleo cuesta dinero, transportarlo cuesta dinero, y no tener dónde ponerlo cuesta aún más. De hecho, cuando el almacenamiento se llena, el petróleo puede adquirir valor negativo porque es más caro guardarlo que deshacerse de él. Así que las empresas enfrentaron tres opciones: pagar más que todos por almacenamiento, pagarle a alguien para que se lo lleve, o usar barcos como bodegas flotantes. Y ahí es donde entra esta historia. Los océanos se llenaron de petroleros, no moviendo petróleo, sino guardándolo. Barcos navegando en círculos esperando que el mercado se estabilizara. Porque en ese momento el negocio no era vender petróleo, era ganar tiempo. Y aquí es donde esto se pone interesante, porque este evento no fue solo una anomalía, fue una revelación. Mostró algo que casi nadie entiende sobre la economía global. Los sistemas no están diseñados para ser resilientes, están diseñados para ser eficientes. Y eso significa que funcionan perfectamente hasta que dejan de hacerlo. Ahora, podrías pensar que los barcos funcionan igual, pero no. El transporte de petróleo es un mundo completamente distinto al de los contenedores. Mientras que el comercio global de mercancías está dominado por grandes corporaciones, el transporte de petróleo está sorprendentemente fragmentado. Un informe del Congreso de Estados Unidos encontró que la mayoría de los petroleros son operados por propietarios independientes, no imperios familiares, no gigantes corporativos, sino operadores pequeños, flexibles y muchas veces invisibles. ¿Y por qué? Porque el petróleo es un negocio peligroso. Un solo error puede destruir una empresa. Derrames, sanciones, conflictos geopolíticos. El riesgo es constante. Y eso ha impulsado a las grandes compañías a externalizar el transporte, a dejarlo en manos de quienes están dispuestos a asumir ese riesgo. Pero hay algo aún más importante. Mover petróleo en barco ni siquiera es la forma más eficiente de hacerlo. Los oleoductos pueden ser hasta 80% más baratos en costos de transporte a largo plazo. Eso significa que los barcos no dominan el mercado,
solo llenan los huecos. Y aquí es donde cambia el juego, porque en esta industria el dinero no está en el tamaño, está en la volatilidad. Cuando el mundo es estable, los barcos ganan poco, pero cuando hay crisis, guerras, sanciones, los barcos ganan muchísimo. De hecho, hay evidencia clara de esto. Cuando se anunció que los ataques a barcos en el Mar Rojo disminuirían, las acciones de empresas petroleras de transporte cayeron. Sí, porque menos riesgo significa menos ganancias. En otras palabras, en el negocio del petróleo, las malas noticias son buenas noticias. Y eso nos lleva a una zona aún más oscura del sistema, el mercado gris. Debido a sanciones a países como Rusia e Irán, ha surgido una red paralela de comercio, barcos que operan fuera del radar, que compran petróleo con descuentos enormes y lo venden en mercados dispuestos a ignorar su origen, rutas que pasan por el Estrecho de Hormuz, el Océano Indio y el Estrecho de Malaca, uno de los puntos más transitados del planeta, perfecto para desaparecer entre el tráfico. Ahí, los barcos pueden hacer algo increíblemente difícil de tracear, transferir petróleo de un barco a otro en mar abierto, borrar su origen y venderlo como si nada. En lugares como China, incluso han surgido refinerías informales conocidas como teapot refineries, pequeñas, discretas, pero altamente rentables. Y mientras más restricciones impone el mundo, más rentable se vuelve este sistema. Pero hay un límite, un poder que incluso este mercado no puede ignorar: el seguro. Ningún barco puede operar sin seguro, y mientras más riesgosa la operación, más caro es asegurarla. Barcos viejos, rutas ilegales, zonas de conflicto. Es la tormenta perfecta. Por eso, durante años, el seguro ha sido una de las pocas herramientas para controlar este sistema. Pero incluso eso está cambiando. Nuevas aseguradoras en países como Rusia e India están entrando al juego, cubriendo lo que otros no quieren tocar. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre petróleo y se vuelve sobre economía, porque lo que vimos en 2020 no fue un accidente, fue una lección, una brutal, incómoda y reveladora lección. Cuantas más restricciones existen en un mercado, más incentivos hay para romperlas. El transporte de petróleo no tuvo su mejor momento cuando todo iba bien. Lo tuvo cuando el mundo estaba en crisis, cuando los precios colapsaban, cuando las reglas se rompían, cuando el sistema fallaba. Y eso debería hacerte pensar, porque si algo tan fundamental como el petróleo puede volverse negativo, entonces la pregunta no es si el sistema es frágil, la pregunta es: ¿qué otra cosa ya está al borde sin que nos demos cuenta? Si quieres entender cómo otros sectores están enfrentando problemas completamente opuestos, quédate con el siguiente video, porque en la economía global, las historias más interesantes siempre están donde nadie está mirando.